cómo se investiga para hacer una exposición, cómo se desarrollan cada uno de los componentes de una museografía, cómo se genera una experiencia estética para todos los que van a un museo. Y se entiende no solamente el museo de arte, sino los museos de historia, de socioantropología, los museos de ciencias, biología, en fin. Entonces, a partir de este curso, los estudiantes tienen unas competencias para poder diseñar toda esa experiencia espacial, estética y también de conocimiento. Las imágenes que tengo aquí en esta presentación pertenecen a las investigaciones de mis estudiantes. Son estudiantes de noveno semestre, entonces ya de alguna manera tienen como unas competencias comunicativas en cuanto a la fotografía, al diseño en software, a la modelación, y ellos como habían estado presentando pues como todos los componentes de sus procesos, entonces yo aquí siempre estoy referenciando la persona, el estudiante a quien pertenece la imagen. Como vemos, esta es una imagen de un trompo de los juegos tradicionales y con eso quiero introducir cómo era que estaba pensado el curso. Entonces, el curso de museografía siempre ha tenido como propósito la comprensión de todos los elementos del diseño museográfico, que cuáles son la iluminación, la panelería, los soportes, el diseño del espacio, la composición entre los objetos, los soportes, el espacio y el espectador. Y por último, la información, las fichas técnicas, los textos de catálogo, que generan un vínculo, una mediación con las piezas de arte pues en este caso, ¿cierto? Ese es el propósito, comprender esos elementos, aplicar el conocimiento desde la arquitectura y el diseño para crear propuestas museográficas, especialmente en colectivo. Empezamos a trabajar por grupos, más o menos de unas 4 o 5 personas. Y esa museografía siempre parte de una investigación, ¿cierto? Que se denomina la investigación curatorial. El curador es el que realiza toda esta investigación de qué es lo que se va a exponer, cuáles son los conceptos que están allí, cuáles van a ser las narrativas visuales que se van a diseñar, cuáles van a ser los artistas que van a participar, las piezas de arte de aquellos artistas que van a participar. Entonces, esa es una investigación curatorial que los estudiantes también realizan. Y el motivo del curso, al principio del semestre, comenzó siendo los juegos del barrio, los juegos de la calle. Se alcanzó a hacer un solo ejercicio físico. Ellos hicieron una maquetación de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico por grupos, donde realizaron las primeras aproximaciones de esos juegos de calle. Estaba vinculado al contexto y ahí salieron muchos aspectos como el contexto vecinal, el contexto popular, el contexto de la diversión, pero también el contexto del conflicto que se vive en las sociedades, en nuestros barrios de Medellín y del área metropolitana. Pero entonces empieza pues nuestra bendita situación de pandemia y de confinamiento y trae toda una emergencia de emociones, una emergencia de preocupaciones. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si mi curso está enfocado especialmente en los juegos de la calle, pues entonces le voy a hacer una reacomodación y voy a flexibilizar ese contenido. Y la pregunta se plantea, como la tengo aquí, que dice, ¿cómo se vive la estancia del confinamiento en casa desde la lúdica y el juego? Porque resulta que los estudiantes empezaron a tener los estudiantes y las personas realmente, unas nuevas maneras de abordar el hábitat, de vivir su casa. Todos, creo, hemos empezado a darnos cuenta que muchos hemos vivido de manera desconocida, ¿cierto? Que no reconocemos las prácticas cotidianas de quienes habitan con nosotros la misma casa, que en realidad no compartimos mucho, que tenemos una sola sala, una cocina, pero que extrañamente no nos vemos y es que tenemos horarios distintos, maneras de asumir la productividad en cada una de las labores de manera distinta, asincrónica, y los chicos empezaron a hacerse esa pregunta como,
¿what? O sea, ¿cómo vamos a estar aquí en casa todo el tiempo? Y bueno, entonces el curso decía, no, bueno, vamos a, pues yo quería como revisar primero cómo van a ser esas relaciones de estar, pero qué interesante repensarse en esa instancia desde la historia lúdica, porque en las casas de todos, aquí en nuestro contexto, han existido el póker, el parqués, el trompo, la golosa, otros juegos ya más de niños como las escondidijas, ahora juegos de mesa también como parqués, como stop, y resulta que ahora en este confinamiento eso fue un detonante de la convivencia. Además de todo el mundo estar trabajando, estarse intercambiando en el comedor como espacio de trabajo, empezó una instancia muy interesante de lúdica y de juego. Entonces el nuevo reto del curso empezó a ser crear las museografías a partir de los objetos lúdicos, porque no solamente eran juegos y juguetes, sino objetos lúdicos como el juego ahorcaíto, por ejemplo, o el videojuego, o la película, o dibujar, pintar, y cómo se asumía en este estado de tregua en nuestro contexto social, asumiendo la casa como el estado de la tranquilidad también. La casa empezó a ser ese espacio privilegiado del hábitat, pero también de la investigación, ¿cierto? Y los estudiantes empezaron a pasar del barrio, de mirar su vecindario, la calle, sus amigos, a mirar amigos y vecinos adentro de su casa. Pasaron de realizar maquetas físicas, como las que hemos venido realizando en la historia del curso, ¿cierto? Maquetas con diferentes materiales para generar las museografías, los pequeños museitos y galerías. Pasamos a una modelación digital, ¿cierto? Dije, vamos a hacer con SketchUp y con los software que ustedes manejen, vamos a realizar las maquetas y las vamos a presentar como si fueran museos. Y pasamos del montaje físico que realizaba esta clase, que siempre teníamos una exposición en donde nos apropiábamos de un par de salones, los uníamos y hacíamos unas galerías con iluminación, con invitaciones, con fichas técnicas, ya hacer una museografía virtual. ¿Cuál fue la percepción de los estudiantes? Los chicos, en su mayoría, empezaron a revisar quiénes eran como los más líderes de los juegos. Lorena, por ejemplo, identificó que su madre era la que compartía toda la vida, desde su intimidad con el dibujo y la pintura, una manera de hacer lúdica la vida a los hijos. Y que esa historia todavía permanecía. Y que en estos días de confinamiento también estaba pintando y las invitaba a pintar a todas las hermanas. Otros, como digo aquí en esta frase que cito de un estudiante, dicen, y fue así como la pandemia no nos dejó otra opción, hacer del escenario virtual un pretexto desde el ocio creativo para mantener unidos los grupos de familiares y amigos. Y claro, empiezan también a jugar parques en línea, un montón de los stop que ahorita se pueden jugar por WhatsApp. Unas reflexiones muy interesantes que activaron el relacionamiento de la casa. Eso fue lo que más nos pareció interesante del curso, ¿cierto? Cómo el aula llega a incidir en la casa, en el hogar, y en un momento de tanta vulnerabilidad emocional, psicológica y física también. Los logros, resignificar esa instancia, replantear las piezas de exhibición, porque ya no habían objetos de arte para exhibir, sino que eran documentos. Yo también les permitía, por ejemplo, trompo, pero ya no existe el trompo en la casa, no hay. Entonces, sacar la imagen del trompo de internet, ¿cierto? Cómo generar otras piezas de exhibición. Y también investigar a nivel del hogar, hacer entrevistas, tomar fotos a los espacios, a las personas. Las estrategias que se utilizaron fueron especialmente pues, una plataforma en Teams. Yo les daba muchos referentes de museos nacionales e internacionales, les hacían cargos de investigación y a cada uno le asigné un artista contemporáneo y colombiano para que reconocieran cómo en esas exposiciones de esos artistas se manejan todos los elementos de la museografía. Entonces se hicieron unas investigaciones muy profundas frente a eso y bueno, empezaron a generarse, perdón, las dificultades. ¿Cuáles dificultades? Resulta que algunos chicos no tenían juegos, ni juguetes, ni cosas objetuales, sino que era el ordenador, ¿cierto? Todo el tiempo jugaban
era en pantalla y jugaban remoto con otras personas que no estaban en casa. Pero eso empezó a no ser un problema, ¿cierto? Ubicarse desde ahí y desde ahí hacer la museografía. Otros que no jugaban en familia, sino que permanecían solos. Aquí vemos a Andrés Cardona, con esos tiempos que largamente le invierten los chicos hoy a los videojuegos. Y también, pues yo decía, no, no pasa nada, vamos a utilizar las consolas, las pantallas, como las exposiciones contemporáneas. Y finalmente, pues que no tenían los juegos de antes que se jugaban, fue cuando les permití hacer otras apropiaciones y retomar de Internet. Y los últimos inconvenientes fueron los chicos que no manejaban ciertos software porque no los tenían en la casa, sino en la U. Entonces, para hacer las museografías, ¿qué iban a hacer? Yo les dije, no pasa nada, lo pueden hacer con papel, con el tubito del papel higiénico, con servilletas, con hojas recicladas, con colores, vamos a hacer las maquetas de las museografías. Entonces, fueron unas dificultades que se fueron pues como bandeando, ¿cierto? Los resultados. Profe, disculpe, le quedan 2 minutos para que cierre. Sí, señor. Los resultados, tengo esta imagen desde Lorena Sánchez, en donde podemos ver cómo ubicó en la parte derecha las pinturas de la madre, las ubica bajitas para tener un acceso mayor, como con la línea de horizonte del espectador, le hace un juego de luces muy lúdico, interesante, y a partir de VideoBeam empezó a proyectar las fotos del álbum familiar, toda la historia que tenían de la lúdica. Esta es una de las museografías y quiero terminar con esta otra también de Lorena. Esta fue el parcial, la anterior fue el final, en donde ella escenifica los juegos de parqués y a las personas de su casa jugando en la sala, maximiza los dados para dar como un poco de sensaciones, de mayor perceptología, y de alguna manera quedamos contentos, quedamos tranquilos y quedamos jugando en la casa, porque eso activó de nuevo unos tiempos para estar de manera lúdica con todos. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias por su atención y aquí estaremos prestos a las preguntas. Bien, muchas gracias a la profesora María Isabel Naranjo, muy interesante, creo que esa experiencia pone de manifiesto cómo la emergencia abrió la posibilidad de reinvención de los objetos de enseñanza y aprendizaje, cómo se puede recuperar también la dimensión lúdica de la vida cotidiana y un poco adaptarla a las necesidades del curso, cómo un poco los maestros se la juegan todos los días para trabajar desde las posibilidades y no desde las carencias, y cómo se pueden trazar diferentes horizontes que hagan posible la formación. Gracias de nuevo a la profesora María Isabel, y ahora vamos a escuchar, le vamos a dar la palabra a la profesora Mónica Marcela Parra de la Universidad de Antioquia con la experiencia Matemáticas en Casa, más allá de tareas escolares. Bienvenida, profesora Mónica. Gracias. Sofía, dale. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a empezar con nuestro proyecto que se llama Matemáticas en Casa, más allá de tareas escolares. Gracias. Bueno, buenos días para todos y todas. Bueno, nosotras dos, atendiendo el requerimiento técnico de que solo podría ser una expositora, preparamos esta mañana un video con la presentación. Entonces yo por eso estoy compartiendo pantalla para proyectar el video, porque pues pensamos que no íbamos a poder estar las dos como en simultáneo. Entonces mi nombre es Mónica Marcela Parra y bueno, vamos a poner el video con la presentación. Buenos días para todas y todos. Les vamos a presentar una experiencia que nombramos Matemáticas en Casa, más allá de tareas escolares. Yo soy Mónica Marcela Parra Zapato, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y de la institución educativa Mariscal Robledo de la ciudad de Medellín, en básica secundaria, es una institución pública. Bueno, mi nombre es Ana Sofía Parra, estoy en el colegio
llamado Sagrados Corazones. Estoy en segundo B y tengo 7 años. Muy bien, la experiencia que les vamos a contar en este momento, entonces les voy a decir un poco cómo surgió. Es una experiencia de un espacio no curricular en el que nos hemos encontrado estudiantes de Colombia, Chile y Venezuela, en especial de educación infantil y educación básica, y está enmarcada en las propuestas didácticas de este encuentro. Esta experiencia nace entonces a raíz del aislamiento social, donde las familias, además de preocuparse por las actividades propias del hogar, empiezan a tener la responsabilidad de orientar el proceso escolar de sus hijos. Entonces empezamos a escuchar en redes, entre las comunicaciones con los amigos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para apoyar a nuestros hijos en este proceso escolar? Y especialmente en el área de matemáticas empezamos a encontrar muchas dificultades por parte de las familias. Es por eso que como profesora decido proponer este espacio donde me reúno con estudiantes de diferentes niveles escolares y lo que hacemos es, en torno a una tarea matemática, desarrollarla, poner en cuestión nuestras habilidades y así poner en escena toda nuestra actividad matemática. Como les decía, no nos estructuramos en unos temas, tema 1, tema 2, tema 3, sino que vamos teniendo movilidad según los intereses de las personas que estamos conectadas. Metodológicamente, entonces, esta experiencia ha tenido una organización y Sofía, que es una de las estudiantes que ha hecho parte de este proceso y ha sido protagonista en este proceso, nos va a contar esa metodología. Listo. Pues los lunes hacemos lectura, los miércoles hacemos origami y los viernes hacemos juegos. Les voy a contar un poquito de lo que hacemos. Los lunes hacemos cuentos y un día nos leyó unos cuentos la profesora Rita. Los miércoles hacemos origami y un día hicimos octaedro regular. Y un día de los juegos matemáticos hicimos un cuadrado mágico que se trata de que por cada lado, vertical, horizontal o por cualquier lado, nos da el mismo número. En este caso nos da 15. Muy bien, también entonces en este escenario transversalizamos el proceso a través del juego, el arte y la literatura, propuestos también por el Ministerio de Educación para el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas. Nosotros nos conectamos en unos espacios que Sofía nos va a contar. Listo. Nos conectamos por Zoom, nos estamos 1 hora en Zoom. El primer día, mi tía nos dijo que llevamos unas bitácoras ¿para qué? Para que ahí escribiéramos todo y dibujemos lo que hemos hecho en todos los encuentros matemáticos. Yo aquí tengo mi bitácora y pues la idea es que en las clases entendamos desde los más pequeños hasta los más grandes para que todos podamos hacer la actividad. Muy bien, esas bitácoras entonces además de ser un recuerdo nos han permitido hacer el proceso de evaluación, pero no la evaluación entendida como una cuantificación de un número, sino poder reconocer qué tanto hemos aprendido, cómo hemos avanzado en ese proceso y sobre qué conceptos debemos mejorar. Una de las dificultades entonces que se ha presentado es precisamente pensar en qué tareas podemos proponer que puedan ser desarrolladas por estudiantes de diferentes niveles escolares y que todos se puedan involucrar activamente en el desarrollo de las mismas, ¿cierto? Entonces, como decía Sofía, lo que nos preocupamos es que tanto los más chicos como los más grandes puedan entender y podamos dinamizar esa actividad matemática y en ese proceso. Inicialmente, yo como profesora pensé, digamos, los objetivos, los aprendizajes esenciales que quería desarrollar en este proceso con los estudiantes y las familias y les iba proponiendo las actividades. Pero el espacio se fue dinamizando de una manera muy interesante porque entonces los estudiantes me empezaron a decir qué temáticas querían trabajar o, profe, estuvimos esto en el colegio, nos puede reforzar eso. Entonces empezamos a tener una movilidad también frente a esos asuntos, pero lo más maravilloso es que los estudiantes empezaron a orientar el espacio. Ellos empezaron a presionar de ese espacio y durante 1 hora de clase ellos presentan y ejercen ese rol como profesores orientadores del espacio.
Sofía nos va a contar un poco más cómo ha sido ese asunto de que los estudiantes se empoderen de este espacio de esta manera. Listo, como mi tía empezó a orientar los espacios, un día yo le dije que si yo podía hacer un origami con todo, y ella dijo que sí. Entonces, el primer origami que hice fue una flor que se llama tulipán. Me sentí muy nerviosa, pero después me sentí mejor cuando ya terminé y todos empezaron a aplaudir, a decir muchas gracias y me había ido muy bien. Y después, Juan Pablo, Tomás, Macías, bueno, muchos otros quisieron orientar. Y después de todas esas clases, yo también quise orientar otras y les enseñé a hacer un barquito de papel. También me sentí muy nerviosa, pero no tanto cuando hice la flor, que como cuando hice la flor. ¿Por qué? Porque cuando hice la flor, vi que ya pues todos me empezaron a decir que felicitaciones, entonces yo dije que lo iba a hacer así con nervios y me salió muy bien. Muy bien, entonces así los estudiantes empiezan también, como dijo Sofía, Juan Pablo, Tomás, otros estudiantes, Matías, han trabajado concepto de perímetro, han explicado otras figuras, y cuando hacemos, por ejemplo, las figuras en origami, vamos poniendo en escena esos conceptos matemáticos, entonces la idea de diagonal, la idea de vértice, la idea de cuadrado, de rectángulo, bueno, otros asuntos que aparecen inmersos allí, igual cuando leemos o cuando jugamos. También hemos jugado, por ejemplo, con un material que se llama los billetes decimales, que es este material que tengo acá, que es un material que nos ayuda a trabajar el sistema de numeración decimal en la escuela primaria. Hemos encontrado también a través de diálogos por WhatsApp y en las mismas sesiones cómo las familias nos manifiestan que sus estudiantes entonces empiezan a ganar habilidades diferentes como procesos abstractos en el desarrollo del pensamiento matemático, que se empiezan a acercar a las matemáticas con más amor a partir de un compromiso por socializar esos aprendizajes entre todos y del interés. Y un asunto muy importante es ese rol de la familia, porque empieza a reconocer cómo toda la familia se involucra y las mamás y los papás, y también cuando se han conectado tías, tíos, abuelos y abuelas, también tienen que reforzar y recordar esas competencias matemáticas que les ayuda a poder orientar esos procesos, y también han tenido pues como otras ideas para poner en escena esos conocimientos que han trabajado. Entonces ese espacio de familia ha sido muy importante que se ha recuperado. Algunos de los conceptos pues que hemos trabajado, ya se los decía, área, perímetro, y trabajamos desde la manipulación, desde el juego, desde el arte, también la idea de los conceptos geométricos. Tenemos acá entonces, como último aporte de esta presentación, algunas fotografías donde vemos plasmado algunas de las situaciones que hemos vivido a lo largo de este escenario, y Sofía nos va a explicar qué vemos en las fotografías. Bueno, en la primera fotografía donde están los solecitos o girasoles, como quieran llamarlos, está la profe Yadira dándonos clases de lectura. La profe Yadira es la derecha debajo del solcito. Listo. Las otras tres fotos de mi bitácora, las otras dos fotos son de mi bitácora, y la otra estoy haciendo mi bitácora. Y la de la mitad, mi biblioteca, mi espacio matemático, y ahí yo tengo mis origamis, por ejemplo, ahí en este, como que en una cerca. Bien, esa experiencia entonces ha sido un reto interesante que se generó pues a través de este espacio y tiempo de emergencia, pero nos ha implicado a todos poner como de nuestra parte y juntos en familia construir en pro del desarrollo del pensamiento matemático. Entonces, bueno, ya para dar finalización a este espacio, pues Sofía se va a despedir, de pronto nos va a contar cómo se ha sentido y ya se va a despedir. Chao. Espero que se hayan divertido aquí y muchas gracias a todos por atendernos. Muy bien, les damos entonces las gracias por atendernos. Les vamos a dejar en el chat el enlace para el formulario para quienes quieran hacer parte de este espacio. Es un espacio gratuito. Ya Sofía indicó qué días nos vemos, es a las 6 de la tarde hora Colombia.
para quienes se quieran conectar son totalmente bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá y bueno, estamos atentas para sus preguntas y comentarios. Chao. Bueno, esta es nuestra presentación. Les agradecemos nuevamente la posibilidad de presentar este proceso de matemáticas en casa aquí en este encuentro internacional. Sofía, no sé si te vas a despedir para darle ya la palabra a la siguiente panelista. Chao. Chao y muchas gracias. A ti, Sofía. Vale, muchísimas gracias a la profe Mónica, muchísimas gracias también a Dana por su participación. Se constata una vez más el compromiso, la recursividad de las maestras y la certeza también de que la educación pues constituye un acto de responsabilidad para salirle al paso a los problemas sociales que enfrentamos. Vamos a darle paso entonces a la siguiente experiencia. Le damos la bienvenida a la profesora María Eugenia Maldonado, nos acompaña desde la Escuela Normal Superior del Quindío, con la experiencia Educación en tiempos de pandemia, repensando el proceso investigativo. Bienvenida, profesora María Eugenia. Muchas gracias, Liliana, y buenos días para el equipo que nos acompaña en esta mesa y a todas las personas que nos están escuchando. Voy a empezar a compartir pantalla para que nos rinda el tiempo. Mientras voy habilitando la pantalla, me voy presentando. Soy María Eugenia Maldonado. Pertenezco a la Escuela Normal Superior del Quindío de Armenia y estoy representando al grupo de investigación GPEN de la Escuela Normal Superior, como les decía. Educación en tiempos de pandemia, repensando el proceso investigativo. Esta propuesta nace desde el grupo de investigación que orientamos también la práctica pedagógica investigativa. Nuestra institución es de carácter público, pertenece a la Comuna 6 del sector urbano. Nuestros estudiantes oscilan en el estrato socioeconómico 1, 2 y 3. Ofrecemos formación desde transición hasta el 5º semestre de formación complementaria. Somos los encargados en la región de la formación de los futuros maestros. Nuestra propuesta involucra a los estudiantes del programa de formación complementaria, Maestros en Formación, y a los docentes del programa de formación complementaria. Esta propuesta se enmarca en la línea de la metódica. ¿Cómo se origina esta experiencia? La experiencia se origina a partir de pensar en torno a las propuestas de investigación que ya teníamos establecidas y que necesitaban dar una mirada o hacer una reflexión en torno a la situación actual de la educación. Quiero ubicarlos en dos contextos. El grupo de investigación lo visualizamos en el momento 1 y momento 2, momento inicial. Ese momento inicial es la apertura a todos estos procesos de investigación que ya veníamos adelantando, donde en nuestras aulas de básica primaria, que son nuestro laboratorio, ya habíamos realizado una lectura de contexto, ya habíamos iniciado con los procesos de planteamiento de problemas, el objetivo, y estábamos justo en ese momento del inicio del estudio de los antecedentes. Pero bueno, nos llega este momento, el actual, la situación de la crisis por el COVID-19. Inmediatamente esto nos genera a nosotros como grupo de investigación y a nuestros maestros en formación una situación de incertidumbre, una incertidumbre ante esta nueva realidad, una incertidumbre ante la enseñanza remota de emergencia, una incertidumbre que nos lleva a pensarnos esta nueva situación. Y entonces, como grupo de investigación y docentes de práctica pedagógica investigativa, nos preguntamos, ¿qué hacemos entonces ahora con nuestra práctica pedagógica investigativa? ¿Continuamos nuestros proyectos como los traemos y cómo? ¿Cerramos las investigaciones? ¿Desistimos? ¿Las modificamos? ¿Qué hacemos? Entonces entramos en un momento de coyuntura donde necesitábamos tomar decisiones para poder continuar con nuestro proceso. Esto nos llevó a entender como grupo que teníamos una gran oportunidad, que era un momento histórico inédito, que necesitaba ser reflexionado. Y qué mejor ocasión que la investigación para repensarlo. Entonces,
ante todo esto, decidimos retomar nuestros procesos investigativos, como les dije ahorita que ya estaban enmarcados dentro de un proceso inicial, y buscar de qué manera nos articulábamos a partir de una categoría en común. Y pensando también desde esta situación de educación remota de emergencia. Esto nos llevó también a una discusión frente al diseño metodológico, por eso decía que la propuesta se enmarca dentro de la metódica. Bueno, y el diseño metodológico, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a desarrollar estas investigaciones cuando nosotros habíamos previsto desarrollarlas desde la investigación-acción en nuestros laboratorios de práctica? Entonces, nos surgió la idea, o nos articulamos todos en esa categoría central que era la educación en tiempos de pandemia del COVID-19. Esa iba a ser esa categoría de hilo conductor. Aquí les presento el encuadre de los proyectos de investigación con esa mirada general que aborda cada uno de ellos. Entonces los contextualizo. Tenemos aquí en un cuadro que dice competencias comunicativas. Este proyecto se enmarca en el área de inglés, en la enseñanza del inglés o el desarrollo de las habilidades del inglés como lengua extranjera. El otro proyecto en torno a la educación inclusiva desde el diseño universal del aprendizaje. El otro proyecto desde el desarrollo del pensamiento sociocrítico y el otro desde el área de las ciencias sociales frente a lo que es la enseñanza de ciencias sociales desde las cuestiones socialmente vivas. Entonces, si visualizamos estos 4 proyectos, se enmarcan también dentro de la línea de la didáctica. Entonces, al tener claro cuál era ese norte de cada uno de los proyectos y articularnos desde esta nueva situación de emergencia, entonces nos dimos a la tarea de pensarnos de cada proyecto la posibilidad de analizar esa situación desde esta nueva categoría. Y quiero enfocarme aquí en 2 cosas muy importantes para nosotros cuando hablamos de las cuestiones socialmente vivas. ¿Qué más cuestión socialmente viva que esta crisis y que esta situación de pandemia que estamos viviendo? Y por eso decíamos, es un momento único que necesita ser revisado. Al definir esto, entonces, también decidimos la parte metodológica y entonces cómo vamos a cambiar de investigación-acción a otro tipo de investigación. Entonces decidimos hacerlo desde la metodología de la revisión sistémica o desde el estado de la cuestión. Para ello, diseñamos una matriz de estado de la cuestión que nos permitiría ir ubicando todos estos documentos, ese rastreo de información, todo esto que se está escribiendo en este momento frente a la educación en tiempos de pandemia, que nos permitiera a nosotros tomar decisiones, que nos permitiera a nosotros enfrentar desde estos proyectos esta nueva realidad. Y más adelante, porque estamos en este momento nos encontramos en la elaboración, en la lectura de todos estos documentos, en el análisis a partir de esta matriz de estado de la cuestión, donde definimos también los criterios de inclusión o exclusión de los documentos que íbamos a trabajar desde cada proyecto con nuestros maestros en formación en torno a la práctica pedagógica. Para seguir más adelante entonces el proceso de la lectura nuevamente de la realidad, pero no de esa realidad inicial, sino de esta realidad de la que estamos viviendo ahora, que puede estar enmarcada en 2 situaciones, en continuar la educación remota de emergencia o en el retorno a las aulas y en qué condiciones. Entonces eso nos permite hacer otra lectura donde hemos pensado de pronto realizar algunas encuestas o entrevistas inicialmente a nuestros docentes de básica primaria, docentes titulares de básica primaria, para analizar toda esta información y cotejar con todos estos documentos que estamos trabajando desde la matriz del estado de la cuestión, que nos lleve a tomar decisiones frente a cada uno de los procesos al interior de cada proyecto. Menciono, por ejemplo, el proyecto que tiene que ver con educación inclusiva, desde el diseño universal del aprendizaje, que ¿qué tan inclusivo estamos siendo en este momento frente a los procesos que estamos llevando en las aulas de clase desde la enseñanza remota a partir de las guías o de los encuentros sincrónicos? Bueno, de todo este ejercicio
¿qué estamos realizando? Entonces, desde cada proyecto es la mirada a partir de todos estos documentos. Y bueno, frente a esta situación, a esta resignificación de estos proyectos de investigación desde la parte metódica, pues hubo unas percepciones de los estudiantes y nosotros las enmarcamos en 3 fases. La primera era esa fase del temor frente al proceso a seguir, cómo iban a ser esas relaciones entre docente, estudiante, docentes de práctica, docentes titulares de aula, la relación con sus compañeros, y una gran pregunta y una gran inquietud, y la alteridad. ¿Cómo vamos a seguir construyendo alteridad? ¿Cómo nos vamos a seguir relacionando? ¿Cómo vamos a compartir esas otredades y cómo vamos a significar este nuevo momento desde otra relación a través de pantallas, a través de guías, a través de llamadas, a través de WhatsApp? Bueno, una cantidad de situaciones. Fase 2, los chicos se preguntaban, bueno, ¿y la investigación? Y desde la investigación a acción, entonces, ¿ahora cómo vamos a hacer si no podemos ir a la práctica? Perdón, si no podemos ir a la práctica, una cantidad de incertidumbre, pero finalmente un momento de aceptación. Y ya en la fase 3, pues, esa posibilidad de una nueva mirada a esta realidad. La descripción de las actividades en general. Se hizo un ejercicio motivacional muy bonito donde invitamos egresados profesionales instrumentadores quirúrgicos y les contaron sobre su proceso en estos tiempos de pandemia, cómo es tan importante la participación de ellos, en la atención de los pacientes, cómo fue esa experiencia desde la formación con este curso. Y esto generó, digamos, una motivación muy bonita para los estudiantes porque decían, listo, con pequeños ejercicios podemos lograr esto que tanto queremos y que hace parte de nuestro proyecto de vida. También hicimos un recorrido virtual de inmersión al área quirúrgica, si bien ya la mayoría de los estudiantes conocen un quirófano, o la mayoría no, todos los estudiantes han estado en un quirófano, por lo menos desde la observación, quisimos contextualizarlos más e involucrarlos participando, como entrándonos virtualmente en algunos videos que están presentes pues en la web, que están libres, donde podemos hacer inspección de las áreas. Participamos en un pequeño juego de roles donde los estudiantes iban a asumir ese papel de estar en cirugía, de estar empoderados de su actividad como estudiantes, participando, digamos, en una actividad quirúrgica. Y pues luego nos centramos ya en el desarrollo, en profundizar en la actividad que queríamos lograr. Entonces para eso pues explicamos cuál era el objetivo de la actividad, el sentido, por qué la proponíamos, mostramos los videos que se desarrollaron, explicamos ese video y finalmente abrimos un espacio de diálogo. Este diálogo fue muy nutrido, escuchamos sus expectativas, sus miedos, su resistencia, incluso a pensar que desde la casa también se podía hacer algo que normalmente se hace desde un quirófano o desde un laboratorio de simulación, pero a partir de escuchar todos esos sentimientos y estas emociones que se generaron, llegamos a un acuerdo y fue, listo, intentémoslo, no desechemos esta propuesta, intentémoslo a ver cómo nos va. Entonces todos se comprometieron, nos comprometimos a hacer un acompañamiento, Dani y yo, muy cercano con los estudiantes y ellos a intentarlo. En ese intento, entonces, les voy a explicar la otra parte del desarrollo, que es lo que tiene que ver con la ejecución por parte de los estudiantes, donde se hizo un ejercicio de repetición a partir del material audiovisual que ellos veían. Ahorita les voy a compartir un poquito de los videos. Se hizo un ejercicio ya más de práctica a partir de las habilidades que iban adquiriendo. Nos enviaron una grabación de eso que hicieron, nosotros la revisamos, les hicimos los comentarios, hicimos las devoluciones respectivas. Ellos seguían practicando estos ejercicios a partir de las habilidades que ya se iban consolidando y ellos nos hicieron una segunda entrega de un video teniendo en cuenta toda la realimentación que nosotros le generamos a cada uno de los estudiantes. Hay una subfase pendiente que ya es la demostración en tiempo real, donde llegamos a un acuerdo con los estudiantes que a partir de este medio, de estos encuentros virtuales, nos van a mostrar cómo lo hacen. Y nos gusta mucho porque los estudiantes dicen que finalmente esto siempre lo van a hacer en un ambiente donde están observados, donde están de alguna manera presionados, el quirófano es un área crítica, entonces quieren también mostrárnoslos en este tiempo real para nosotros poderles hacer esa devolución, esa realimentación inmediata. Obviamente todo enmarcado en un acompañamiento y en un seguimiento pues evaluativo desde lo formativo permanente.
¿Qué recursos utilizaron los estudiantes? Camisas de manga larga, jabón líquido y alcohol, que esto por estos días pues no falta en ninguna casa, acceso a un lavamanos, acceso a una red de internet, a un smartphone, porque si necesitábamos pues algunas grabaciones y una toallita desde la casa. Acá el elemento más crítico que nosotros detectamos fue acceder a guantes estériles, de pronto o por la escasez o por los costos, pero pensamos en la posibilidad de enseñarles a ellos cómo se empaca un guante estéril para que lo hicieran con cualquier guante que tuvieran en la casa y que pudiéramos simular ese ejercicio de salvaguardar la integridad pues, de la esterilidad en estos ejercicios que son tan importantes para brindar una atención segura a los pacientes. Acá les voy a compartir un fragmento pues, muy pequeño del video. Estos son pues, algunas demostraciones de los estudiantes. No fue en su primer video, de hecho ya estos son segundas entregas que nos hicieron, donde en el primer ejercicio vemos un estudiante cómo se calza sus guantes en técnica cerrada. Ahorita estamos hablando de que sí son habilidades técnicas que son muy importantes a la hora de la atención de un paciente quirúrgico. Esto tiene un protocolo, esto tiene una mística, esto tiene un paso a seguir muy detallado. Entonces acá los estudiantes nos muestran cómo se calzan sus guantes cuando están vestidos con una bata quirúrgica, o cómo se hace el ejercicio de antisepsia quirúrgica de manos, o cómo se hace el ejercicio de un calzado de guantes con técnica cerrada, y todo esto ellos lo lograron a partir de la visualización de los videos. De hecho, nosotros nos quedamos sorprendidos porque ya obviamente hemos tenido muchas experiencias donde los estudiantes lo hacen en un momento real, en un momento, digamos, presencial más bien. Y acá, con estos videos, identificamos un logro exagerado de estas habilidades que no habíamos identificado desde la presencialidad, de pronto por la constante repetición. Pudimos tener un espacio también para que los estudiantes valoraran esta experiencia. Tuvimos dos momentos, un encuentro donde nos reunimos con ellos y en general ellos describieron que el logro de las habilidades había sido muy alto, que habían sentido muchos avances, que se sentían muy motivados con la actividad, que lo vieron inicialmente como una obligación, o aunque fue algo conversado, no fue algo impuesto, pero que finalmente lo vieron fue como una oportunidad de seguir avanzando, de seguir adelante, y se sentían muy satisfechos. Pero también tuvimos la posibilidad de generar un instrumento de recolección de la información, una encuesta que compartimos con los 37 estudiantes. Contestaron el 81% de los estudiantes participantes en la experiencia, y me voy a permitir leer algunos de los comentarios que son muy bonitos. Los estudiantes dicen: yo amé la idea, me sentí muy motivada, lo vi como una oportunidad muy chévere en esta situación. La verdad no puedo negar que al principio estuve un poco escéptica, pero después de escuchar la explicación de la profe y del tutor, sentí que era una estupenda oportunidad para no pausar los objetivos de la materia ni la obtención de conocimiento. Al ver los primeros videos junto con la retroalimentación, puedo detectar mis errores y aprender de ellos. Esto lo evidencié en los videos siguientes, donde logré ver una mejoría notable. No voy a leer los otros porque no sé cuánto tiempo me queda. Sí, profe, ya le queda un minuto para cerrar. Listo. Entonces, para cerrar, algunas de las dificultades presentadas. Pues al principio una resistencia, pero esto se transformó porque lo vieron como una oportunidad. Familiares, porque muchas veces no los apoyaban en la grabación de sus videos, pero ellos se ingeniaron la estrategia para quedar con una muy buena proyección. De la consecución de los recursos, sobre todo el tema de las tallas de los guantes o de los guantes estériles, esto puede impedir un poquito el manejo de la habilidad cuando no se tiene la talla exacta. Algunos estudiantes tienen problemas de conectividad, pero esto no es solo con esta experiencia, sino con toda esta educación virtual que estamos viviendo. Y de tiempo, porque indudablemente este asunto de la pandemia nos cambió nuestra configuración de vida en muchos aspectos, entonces el manejo de tiempo se ha vuelto un poco complicado. Ya con esto termino. Estas son algunas de las fotografías que hemos recopilado de los videos que los estudiantes nos han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Liliana. Como dice una de las asistentes, dice que es interesante, María Duque, que en el chat nos plantea que es interesante ver cómo las situaciones que se nos aparecen de un momento a otro permiten repensar nuestro quehacer y nos hacen emerger valiosas experiencias para salir avante, como se pone de manifiesto también en esta última experiencia que hemos
escuchado. Agradecemos entonces a todas las panelistas. Vamos a plantear algunas preguntas finales por aquí en el chat. Los asistentes nos han hecho llegar algunas. Inicialmente hay un planteamiento también para todas las profes, y es en qué medida esta experiencia pedagógica que han realizado ustedes en el marco del confinamiento transformó su visión sobre la práctica pedagógica, o sea, sobre todas las dimensiones que ella implica, los objetos de enseñanza, la evaluación también para conectar con una de las preguntas que nos hace uno de los asistentes, y sobre el sentido de la enseñanza y también sobre la mirada sobre ustedes mismas como docentes. ¿En qué medida también ustedes han tenido como apropiaciones y aprendizajes a propósito de esta experiencia que nos acaban de presentar? Entonces, si quieren, le vamos dando la palabra a cada una de las profes para que ellas nos vayan dando sus respuestas. No sé, empezamos con la profesora Gloria. Profe Gloria Elena. Aló. ¿Sí? Bueno, ya me están escuchando. Sí, profe. Bueno, uno de los elementos centrales en esta mirada es cómo los muchachos de la educación media que tienen algún nivel de dificultad o de diagnóstico relacionado con necesidades especiales, realmente se han logrado vincular de manera muy activa, muy motivados y sobre todo muy constantes, se han sentido, digamos, incluidos en la propuesta, y realmente su nivel de participación nos ha asombrado bastante porque no dista mucho de la participación de los otros compañeros. Uno de los elementos más importantes ha sido la motivación y la participación activa de ellos. Y claro está que estamos hablando ya de muchachos de la educación media, que puede ser muy diferente a la situación de la educación primaria, en la cual los niños tienen otras características y, por cierto, otros retos para el maestro. Gracias, profesora Gloria. Escuchamos entonces a la profesora María. María Naranjo. María Isabel. Sí, muchas gracias. Pues mira, yo considero que este momento de acompañamiento virtual, al igual que una crisis social, sí me ha generado muchas preguntas como docente, y una de ellas es cómo potencializar los recursos con los que cuentan los estudiantes, pues porque mis áreas son ante todo creativas y tienen muchas presentaciones materiales. Entonces me parece absolutamente necesario empezar a repensar cuáles son los recursos físicos, materiales, con los que cuenta un estudiante para enfrentarse a una clase de taller creativo. Y también me parece fundamental que los docentes nos estemos preguntando permanentemente por el entorno cercano del estudiante, es decir, el aprendizaje significativo, cómo verdaderamente se vuelca hacia la incidencia de un entorno ante todo personal, o sea, como de lo micro, de lo interno, que se vaya expandiendo como hacia los otros entornos, porque a veces pensamos netamente en los contextos profesionales, pero nos olvidamos que hay unos contextos cotidianos, personales, emocionales y familiares que no solamente vitalizan el ejercicio docente, sino que son necesarios para entender al estudiante y para que el estudiante aplique de manera certera, los conocimientos de cada clase. Para ser concreta. Vale, profe María Isabel, mil gracias. Escuchamos entonces a la profe María Maldonado. María Eugenia. Profe, no tiene el micrófono abierto. Listo, qué pena. Muchas gracias. Bueno, yo también me vengo cuestionando mucho. Esta situación nos ha llevado a repensarnos desde nuestra práctica pedagógica y desde esta tarea tan fundamental que tenemos en la Escuela Normal Superior del Quindío frente a la formación de maestros. ¿Qué legado y qué aprendizajes también estamos dejando nosotros en ellos para afrontar este tipo de situaciones?
Esta es una situación que nos sacó de la zona de confort, que nos ha llevado a establecer otro tipo de relaciones, otro tipo de contactos y unos grandes aprendizajes. Yo, por ejemplo, todavía estoy aprendiendo a manejar muchas cosas de la tecnología. A veces, y le he comentado a mis compañeros, hay ocasiones en las que uno, cuando está en esos encuentros a través de la pantalla, hay momentos en los que uno se siente solo, porque ha dejado ese contacto con el otro, ha dejado esa posibilidad de escuchar a ese otro, y a mí me da mucha satisfacción y mucha alegría cuando mis estudiantes habilitan sus pantallas. Y yo siento una satisfacción en mi corazón de poderlos ver, y generalmente les expreso eso, que qué rico poderlos ver, aunque sea a través de esa pantalla, para no perder ese contacto con el otro, esa visión de cara al otro. Y ese encuentro con el otro es el que me permite a mí reconfigurar, ese encuentro con el otro es el que me permite a mí resignificar. Y quizás a través de esas miradas, que a veces dicen tanto, nos permiten a nosotros comprender algunas situaciones de estos muchachos que de pronto no tenemos cerca. Una de las panelistas, me disculpan que no recuerdo el nombre del conversatorio inicial, hablaba también acerca de eso, de la dificultad que se tiene en el momento frente a lo que es la parte emocional. Nosotros en la Escuela Normal Superior del Quindío, y una de las directrices en cabeza del señor rector y de nuestros coordinadores, nos enfatizaron mucho en eso, en ese primer encuentro que tengan con sus estudiantes, antes de hablar de academia, antes de hablar de cómo vamos a continuar este proceso, pregunten cómo están. Porque así como nosotros tenemos tantos miedos, porque no podemos decir teníamos miedos, esos miedos siguen en nosotros. Y yo creo que todos estamos pensando en el temor y en la situación frente al retorno a las aulas. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿En qué condiciones? Pero no porque no queramos volver al aula. Es el temor que como seres humanos nos compete frente a una condición de salud, frente a una condición de pandemia, frente a tantas cosas que nos afectan, que a veces como maestros no las decimos, no las expresamos. ¿Y será que nuestros muchachos sí? ¿Será que ellos se están atreviendo también a decir qué están pensando? Es que no es solamente lo académico, pueden estar muy angustiados por sus trabajos, por sus tareas, porque no se pueden comunicar, porque el que no tiene internet, porque el que no le llegó la guía, miles de situaciones, pero desde el ser emocional y desde esa condición de sujeto, desde esa condición humana, ¿cómo se sienten ellos? Y cómo nos sentimos nosotros. Entonces pienso que también esto ha sido una gran oportunidad y una experiencia maravillosa para adquirir nuevos aprendizajes frente a nuestra función como maestros, frente a los retos que tenemos, frente a los aprendizajes que vienen y frente a esas relaciones que estamos forjando con nuestros muchachos. Muchas gracias. Gracias a usted, profe María Eugenia. Le damos la palabra a la profesora Mónica Parra. Profe Mónica, hay que habilitar el micrófono. Perdón, hola, bueno, es que no se me habilitaba. Sofía, ¿tú quieres hablar algo breve y ya yo también intervengo? Sí. Dale. Yo me he sentido más rara en la casa, pero he buscado juegos y muchas cosas para que no me sienta más rara, porque con esta pandemia mi vida ha cambiado mucho. Ya no puedo ir a los parques a jugar, pero también me divierto en la casa. Gracias, Sofi. Bueno, yo creo que uno de los asuntos pues va como muy en la línea que decían las compañeras. Yo creo que es primero como reconocer esas emociones, y yo siempre he tratado como de ser una profe muy al pendiente en el espacio del aula de las emociones de mis estudiantes, pero creo que este proceso de conexión nos lleva como
a otra fase de conexión diferente como desde el ser, ¿cierto? Desde el hecho mismo de abrir una cámara y un micrófono, abrir un espacio de nuestro hogar que antes era pues como un espacio íntimo, ahora es un espacio, digamos, que disponemos para muchas personas, porque cuando activamos un micrófono, una cámara, pues tratamos de controlar lo que pase, pero cualquier cantidad de cosas pueden pasar en el escenario del hogar. Pero eso es algo que, bueno, en unos momentos nos da risa, nos genera incomodidad, pero que también me parece algo muy positivo porque es eso, es reconocer el ser que es para mí vital en los procesos educativos, más allá de pensar en el caso puntual de matemáticas, que mis estudiantes aprendan un concepto, que sepan qué es un triángulo, que sepan un caso de factorización. Yo creo que eso no es relevante, o que sepan responder un problema si no privilegiamos el ser. Entonces, reconocer cómo es el ser, darle ese rol, esa participación a los estudiantes, es para mí como la principal transformación en este momento. Y en medio pues como de la crisis, yo también como que valoro lo que ocurre, porque también muchos profes hemos hecho durante mucho tiempo muchos intentos, pero como que de alguna manera fue como, bueno, ya hagamos esa transformación que hace tiempo estábamos reclamando. Entonces también es como eso, valorar esto como una oportunidad, pausar, respirar cuando nos agobian como todas las situaciones que pasan y seguir adelante pues como en pro de la formación. Y en torno como puntual a la evaluación, yo diría pues como que a partir de las bitácoras, que era una pregunta del chat, a partir de las bitácoras hemos podido ver ese proceso de evaluación más allá pues como de un número, porque nosotros revisamos ese proceso, retomamos lo que hicimos en una sesión anterior, volvemos a mirar, bueno, allá habíamos escrito que este problema se solucionaba de esta y esta manera. En un mes que llevamos, cómo se ha evolucionado ese pensamiento. Entonces es ir como cogiendo esas ideas que nosotros tenemos, a partir de esos registros que hicimos allí, hacer la evaluación más que como un número, ver cómo vamos avanzando en nuestros saberes como en cuanto a los aprendizajes. Profe Mónica, mil gracias. A Dana también, que reivindica un poco también el lugar de la emoción y de un poco cómo están viviendo nuestros chicos y chicas toda esa experiencia. Le damos paso entonces a la profesora Liliana. Gracias. Bueno, todos coincidimos en que esta pandemia nos impuso unos retos y sobre todo nos invitó a reinventarnos en gran parte de nuestro quehacer, pero sobre todo, particularmente a mí me reafirma la importancia de ese proceso de acogida y de acompañamiento con los estudiantes. Mi desempeño es en formación de estudiantes de pregrado, pero tienen exactamente las mismas dificultades que cualquier estudiante. Son estudiantes con miedos, con problemas psicológicos, con problemas familiares. Y yo pienso que acá el tema del desarrollo del programa de curso pasó a un segundo plano. Es decir, hay que seguir trabajando en eso, hay que seguir trabajando en el logro de los objetivos, pero a partir de escuchar las necesidades de estos muchachos, de dialogar con ellos, de mirar, de llegar a acuerdos, de mirar cuál es la mejor forma de generar un ambiente en el que haya comodidad, haya tranquilidad, haya posibilidad de que expresen lo que sienten, porque es que esto nos ha dado duro a todos, ¿cierto? No solo a ellos, a nosotros como profesores también. Yo pienso que es muy importante que nos sigamos formando como docentes, porque para mí la virtualidad es un medio, simplemente un medio. Los errores que cometemos en la educación virtual los podemos cometer exactamente desde la educación presencial. Yo puedo no mirar a un estudiante teniéndolo sentado al frente, yo puedo no preocuparme por él teniéndolo a 5 pasos míos. Entonces yo pienso que es más como reivindicar ese sentido de lo humano, de no pensar que es solo alguien que está sentado allí, sino que es alguien que realmente necesita acompañamiento. En el tema de la evaluación, más allá de lo sumativo, incluso en el curso particularmente mío, hemos acudido mucho a lo formativo, a dialogar de ese proceso del logro de los objetivos y sobre todo a establecer pactos de confianza. Obviamente sabemos que tenemos que tener un número y que en los programas de pregrado y sobre todo en la facultad en la que yo me muevo, pues los parciales son como el gol estándar de la mayoría de las evaluaciones, lo cual debería pues también ser reevaluado en cierta medida. Y yo también he hecho parciales virtuales, claro, pero hay que hacer un pacto de confianza. O sea, este no es el momento de preocuparnos por se copió, le mandó por WhatsApp su respuesta, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a dar solo media hora para que no copien? No, yo creo que hay que trascender
en este momento esos asuntos más desde la herramienta y pensar en que abriendo otros espacios podemos no solo validar esos conocimientos de los estudiantes, sino también que ellos se sientan más apersonados y más responsables de ese propio proceso formativo. Vale, mil gracias, profe Liliana. Vamos a ir cerrando por temas de tiempo. Quiero agradecer de nuevo a las panelistas que nos han acompañado con esas valiosas experiencias a lo largo de la mañana, a la asistente, a Dana, a los y las participantes que estuvieron con nosotros a lo largo de la mañana. Igual allí quedan planteadas otras preguntas que de pronto por el chat interno las panelistas pueden seguir respondiendo. Creo que ha sido una mesa con unos aprendizajes valiosísimos. Creo que todas las experiencias nos muestran precisamente que las situaciones complejas siempre tienen algo de singular, que más allá de la aplicación de fórmulas, la educación exige creatividad, capacidad de acción y de decisión, que sostener la escuela, que sostener la universidad requiere de un trabajo cotidiano, obstinado y exigente de los maestros para crear marcos, redefinir objetos de enseñanza, crear experiencias que hagan posible mantener la relación con los saberes y por supuesto también que acontezca el aprendizaje. Nos muestran también que la educación implica un trabajo de reinvención cotidiana. Creo que sobre ello han llamado la atención todas las panelistas. Que todos los sujetos que estamos involucrados en este proceso educativo estamos permanentemente confrontados por los problemas y las necesidades y las demandas tanto del contexto como de los sujetos que están en situación de formación. Y por último, que lo importante, como lo decían en todas las últimas intervenciones, o una de las cosas más importantes ha sido sostener la presencia, ¿no? Una presencia que ofrezca acompañamiento, confianza, que enseñe y sobre todo, como dice Philippe Meriot, que mantengan una relación pedagógica en donde lo que se pone en juego sobre todo es la relación con el otro, ¿no? Una relación de hospitalidad, de acogida, pero también una relación de encuentro con historias singulares de los otros. Entonces, mil gracias a todos por mantenerse hasta esta hora conectados. Les invitamos a que nos acompañen mañana en el último día del primer encuentro de experiencias formativas. Mañana vamos a trabajar, o la sesión va a versar en torno a la evaluación. Entonces, bueno, feliz almuerzo, buena tarde para todos y mil gracias.